Hola, hermanos y hermanas, muy buenos días. Hoy vamos a compartir nuestro diario de oración. Bueno, siempre de que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y a través de esa palabra trae sanidad. Así que vamos a compartir en este tiempo nuestro diario de oración. Amén. Entonces hoy, martes 18 de julio del 2023, nuestro diario de oración lleva como título El poder de los líderes remanentes, la idolatría de la ideología. Y nuestra lectura bíblica está centrada en el libro de Esther, el capítulo 4, del versículo 1 al 16. Esther, capítulo 4, del 1 al 16. Hoy la palabra de Dios está solamente en el versículo 16 del libro de Esther. Les recomiendo que puedan estudiar y leer los 10 capítulos del libro de Esther, de cómo Dios usó a Esther y a su primo Mardoqueo para salvar a los judíos. Dice la palabra de Dios en esta mañana: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Amén. Era la palabra que Dios le estaba dando a Mardoqueo, que era su primo, y él había, por la muerte del padre de Esther, la había adoptado como una hija suya. No solamente era su primo, sino también era un padre para Esther. La idolatría de la ideología es algo más peligroso que de la política. Para solucionarlo, Dios envió a Esther al campo, ya que los remanentes son una parte de la diáspora distinta y distinguida. Es decir, son personas esparcidas por el llamamiento especial de Dios. Por ejemplo, en la época de Egipto, Satanás utilizó la política para matar a los niños hebreos, para eliminar a los que tenían el Evangelio. Entonces vemos aquí, con respecto al tema de lo peligroso que es la idolatría dentro de la ideología que el mundo está viviendo. Ayer se hablaba con respecto a la idolatría en la política, cómo Dios usó a los remanentes para traer respuestas y para traer realmente salvación a los políticos que han desconocido y que desconocen el Evangelio, y para salvar a su pueblo. Por eso vemos aquí que Esther fue enviada por Dios como una parte de la diáspora, personas, jóvenes, familias enteras que fueron esparcidas por todas partes del mundo, eran judíos esparcidos. Entonces, las personas esparcidas por Dios realmente tienen un llamado especial de parte de Él. Nosotros, como esos remanentes, como esas personas que estamos en diferentes partes del mundo, tenemos la misión y la comisión dada por Dios para salvar a nuestras familias, a los niños que están en este mundo peligroso a través de la ideología. La ideología es un tema muy fuerte que está entrando no solamente al mundo, está entrando a nuestras iglesias. Y Satanás está destruyendo a muchas personas, muchos niños. Entonces es importante que nosotros nos levantemos con el contenido del Evangelio, porque Satanás quiere completamente destruirnos de una u otra forma, a través de muchos métodos. Quiere destruir a esas personas, esos remanentes, que son una parte importante de ese pueblo que Dios ha escogido para salvar el mundo. Son 237 naciones que nosotros tenemos que salvar. Hay personas, hay familias, hay políticos, hay niños, está la élite que tenemos que salvar, y lo vamos a hacer aferrarnos al pacto de Cristo, como lo pudo hacer Esther, una judía que expuso su vida delante del rey Asuero para salvar a su pueblo. Entonces Dios llamó a Moisés en el tiempo de Egipto. También vemos que en la época de Asiria, los varones del norte de Israel fueron llevados en cautiverio. Y en el caso de la época de Babilonia, Amán estaba dominado por Satanás y quiso matar a los judíos. En ese tiempo Dios llamó a Esther, que tenía 3 poderes. Amén. Entonces, Amán
era un hombre de mucha confianza del rey Asuero. Entonces, el rey Asuero había dado muchos favores, muchos privilegios a Amán. Entonces, todo el mundo se inclinaba ante este príncipe, este gobernador. La única persona que no se inclinaba ante él era Mardoqueo, el primo, el papá de Esther. Entonces, él propuso al rey exterminar a todos los judíos, un decreto. Entonces, viendo este peligro que corrían los judíos, también la vida de Esther y la vida de Mardoqueo, simplemente por el hecho de que Mardoqueo no se inclinaba ante él. Todo el mundo lo hacía, solamente Mardoqueo tenía eso en su mente, en su corazón, no inclinarse ante ni un hombre, ni un ídolo, y entonces lo pudo hacer así. Expuso su vida por esa causa. Entonces, en ese momento, ante el peligro de que este decreto se dé y mueran todos los judíos, Dios levantó a Esther. Estaba en el palacio del rey como reina para poder salvar la vida de los judíos. ¿Amén? Entonces, esta mujer llamada Esther tenía estos 3 poderes. En el punto número 1 vemos Esther 2:10. Mardoqueo era primo de Esther. Cuando Esther entró en el palacio, Mardoqueo fue muy sabio y le mandó a Esther que no declarase a nadie que era judía. Entonces Esther entendió lo que decía Mardoqueo, y Amán no se dio cuenta de que ella era judía cuando quiso matar a todos los judíos. Eso lo podemos corroborar en Esther capítulo 3, versículo 13. Amén. Esther 3:13. Entonces vemos aquí que tenía este poder, Esther, el poder del pacto de Dios en su vida, que le había transmitido su primo Mardoqueo, un hombre que no se había postrado ante la ideología, los complejos que tenía Amán, este rey o este gobernante que quiso que todo el mundo se inclinase ante él. Solamente un hombre, solamente una mujer como Esther y Mardoqueo pudieron realmente levantar a este pueblo que iba a ser destruido por este decreto del rey. En el punto número 2 vemos a Esther, capítulo 4, del 1 al 16. Esther, capítulo 4, del 1 al 16. Cuando todos los judíos estaban a punto de perecer, Mardoqueo le dijo a Esther que declarase. Como podemos ver con el ejemplo de Esther, los remanentes deben estar preparados para que puedan ser las herramientas en el tiempo necesario para Dios. En ese momento era contra la ley ver al rey si no fuera llamado. Inclusive, conociendo esta ley, Esther dijo: si perezco, que perezca. Y pidió a todos los judíos que ayudaran por ella. La reina, antes de que esté Esther como reina, había una reina que no quiso compadecer ante el rey. Un día el rey estaba con todos sus gobernantes, con todos sus líderes, haciendo un banquete. Entonces pidió que viniera la reina, que no era Esther, para que mostrase su grandeza, su belleza ante el pueblo. Entonces ella no quiso ir. Entonces mandó a matarla. Entonces vemos aquí que Dios levanta a la reina Esther como una mujer prudente, una mujer de Dios, que tenía el evangelio, el pacto en su vida, que tenía el pacto de Génesis 3:15 en su vida. Por eso pudo dar respuesta a los judíos, dar respuesta de salvación. Entonces él expuso su vida a causa del propósito de Dios que se iba a cumplir a través de los judíos. ¿Cuál es el propósito de Dios a través de los judíos? Que naciera el Mesías, que naciera el Salvador del mundo. Entonces no podían desaparecer el pueblo de Israel. Era imposible que el pueblo de Israel desaparezca porque había una promesa de parte de Dios. Y Esther y Mardoqueo fueron parte clave para que el pueblo de Israel prevaleciera ante sus enemigos. El punto número 3 habla de la fiesta de Purim. Punto número 3, la fiesta de Purim. Los judíos celebran el día de Purim como el día que prevalecieron contra Amán
El rey también mandó que este acontecimiento fuera registrado en la historia. Como Esther, si nos aferramos al pacto por completo, podremos ayudar a muchas personas para que reciban la salvación. Por eso es muy importante reunir a los remanentes por profesión, por especialidad, para que se aferren al pacto y que ayuden a las personas a recibir la salvación. En la actualidad, estrategias de moda y de belleza están moviendo el mundo. Y cuando nos aferramos y nos concentramos en el pacto, podemos hacerlo las 24 horas y con el poder de las 25 horas podremos levantar las obras maestras en la eternidad. Por eso hasta ahora se habla de Esther y Mardoqueo, dos personas, dos judíos que se aferraron al pacto de Cristo, al pacto de la simiente de la mujer, y proclamaron libertad al pueblo de Israel, a pesar de que sus vidas estaban expuestas a la muerte. Entonces la ideología de este hombre como Amán, que quiso destruir simplemente por un capricho a los judíos, fue quebrantado. Y la soga, la horca que él había preparado para matar a Mardoqueo, porque él no se postraba ante él, esa misma soga, esa misma horca que él había preparado fue usada para él, y él murió ahorcado, porque no pudo realmente con Dios, no pudo destruir al pueblo de Israel, que se había levantado en ayuno y oración, clamando a su Dios. Entonces, veo realmente que en la actualidad hay muchas ideologías. Ahí se cree, según la ONU, mejor dicho, hay más de 112 géneros con respecto al sexo. Entonces, Satanás está destruyendo la humanidad. Satanás está destruyendo las familias. Y hay un hombre que ha sido llamado por la ONU para que haga este movimiento de levantar esta ideología en el mundo. Es un tailandés llamado Vitit, ¿no? Vitit Muttarbor, algo así es su nombre. Este hombre ha sido puesto por la ONU para que él no solamente defienda la causa de la comunidad LGTB, sino también para que él promueva esta ideología de los 112 géneros que él está implantando. Se está metiendo en la política, se está metiendo en los colegios, se está metiendo en las universidades, metiendo esta ideología de género. Entonces nosotros tenemos que levantarnos para destruir estos movimientos con la oración, la palabra del evangelismo, y también levantar gente élite, gente que tenga el contenido del mundo, gente que tenga conocimiento de leyes, de letras, de números. Es importante levantarlo. No solamente se van a levantar pastores, evangelistas, esto es importante, pero también que se puedan levantar científicos, abogados, arquitectos, gente profesional con oficio, con especialidad, para que pueda levantar realmente el Evangelio de Cristo a las naciones. Vamos a hacer entonces en esta mañana nuestra oración del pacto. Esta oración del pacto que nos permite realmente, así como los judíos en cada año, en marzo, celebran la fiesta de Purim. La fiesta de Purim representa la salida, la libertad que Dios dio a los judíos cuando los sacó de la mano del rey, del gobernador Amán, que quiso destruir su vida. Entonces ellos celebraron simplemente el día que Dios le dio la libertad y le preservó su vida. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Dios, te damos gracias. Permítenos la respuesta de Purim sobre los líderes de remanentes que salvarán el futuro, como los remanentes de Babilonia, que podamos aferrarnos al pacto y que pongamos en nuestro corazón, Señor, y que tengamos el poder de los edificadores santos, los líderes santos y la diáspora santa para levantar las obras maestras y salvar el mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermanos, así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Realmente levantemos oración por este tiempo donde el mundo está aferrado a muchas ideologías. Satanás está detrás de todo esto, levantando a los políticos, a la élite, a la gente con conocimiento, a los intelectuales, para poder confundir a muchas personas, muchos remanentes, muchos niños. Entonces, levantemos en oración para que esto sea quebrantado en el nombre de Jesús. Amén. Así que nos vemos mañana, una vez más, con nuestro diario de oración. Bendiciones.